que es algo muy importante. En algún momento yo he escuchado muchísimas expresiones, ¿no? Hoy en día se habla bastante de el éxito, las metas, los alcances, todo lo que se plantea y todo escucho en muchos sectores, en muchos lugares, ¿no? Y yo considero que a veces los seres humanos, más que a veces, en la mayor parte de las ocasiones, yo considero que los seres humanos tenemos algo en nuestro ser, en nuestro existir, ¿sí? Que nos pide algo más allá de lo que se ve, algo más allá de lo que hacemos en el día a día, del éxito que vamos teniendo, de las metas que vamos alcanzando, ¿sí? De los objetivos que vamos cumpliendo, que no está para nada mal, para nada, o sea, todo muy correcto, porque eso nos ayuda a estar siempre activos, planificando y haciendo algunas actividades para ir alcanzando, ¿no es cierto? Alguien quiere una profesión, pues se dedica, estudia, planifica, persevera y alcanza. Y he estado estudiando este asunto del propósito desde diferentes perspectivas, si es que se puede llamar así, ¿no? Tanto filosóficas, quizás desde otras formas ancestrales, desde el punto de vista psicológico. Yo creo que es como que algo más amplio, ¿sí? Más amplio que hablar de alcanzar el éxito, más amplio que alcanzar una meta, más amplio que alcanzar un objetivo, más amplio que planificar actividades, como que va un poco más allá, ¿sí? Y muchas de las veces hacemos tantas cosas y a veces nos olvidamos de preguntarnos cuál es el propósito de esto o de aquello. En mi experiencia he notado mucho eso con personas que se acercan a consulta. He trabajado mucho también en lugares, en centros de rehabilitación. Y una de las causas por la que las personas se pierden en la vida o pierden su rumbo, pierden su camino, justamente hemos notado con estas personas que es por la ausencia de la convicción acerca de un propósito, ¿sí? Por poner un ejemplo, se le hace una pregunta a una persona, ¿no? ¿Qué quieres tú para la vida? ¿Qué te gustaría? Y hay muchos jóvenes que dicen, no sé, no tengo claro, no puedo identificar, no he pensado todavía, ya pensaré después, hay que vivir solo el presente, no tengo por qué estar pensando en el futuro y cosas como esas respuestas que encontramos, ¿no? Entonces, eso, la ausencia de tener claro un propósito hace que muchas personas se pierdan en el camino de la vida. ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? Al vivir diariamente hacia, ¿ya? Entonces, es algo que me ha llamado muchísimo la atención, porque a más de conseguir lo que nos planteamos, es cómo lo conseguimos, de qué manera lo alcanzamos, ¿sí? Y algo fundamental para encontrar sobre este tema es, ¿para qué quiero lo que quiero? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me dedico tanto a hacer todo esto? Preguntas fundamentales que a veces no tenemos una respuesta clara, y un concepto de propósito tampoco hay uno solo, y si es que existe uno o más de un concepto, yo considero que también no es tan claro como a veces esperamos recibir como concepto algo. Sí, podemos confundirlo, como decía, con una meta, con un éxito, con un alcance y cosas como esas. Sin embargo, yo creo que esto del propósito está más relacionado con la intención del ser humano en el transcurso de la vida. Y esta carrera de todas las personas que en este momento pues están escuchando, y todas las personas que estamos compartiendo este tema, me es importantísimo porque de alguna forma vamos alimentando con ideas, vamos alimentando con conceptos, vamos alimentando con palabras, con frases, y en el transcurso vamos identificando, ¿sí?, lo que es parte del propósito para la vida de cada ser humano. Esto no es algo que logramos conseguirlo de la noche a la mañana, que yo voy al diccionario y veo qué significa propósito, leo y digo, ya, esto no. Yo creo que esto va muchísimo más allá. Entonces tiene un alcance
si se podría decir que permanezca inclusive cuando yo ya no esté en esta tierra. Entonces, algo que perdure, que permanezca, que siga vivo así yo ya no esté vivo. Entonces, el asunto del propósito es muy importante irlo descubriendo, irlo encontrando en el camino, ¿sí? Porque nosotros estamos acá, la pregunta que decía, una pregunta fundamental, ¿no? Muchas veces nos hacemos, ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Y preguntas como esas que a veces no tenemos una respuesta clara. Sin embargo, cuando definimos un propósito de vida, nos vamos a dar cuenta que va a ser más bien el resultado de estas respuestas que alimentan las respuestas en lo posterior. Un punto muy importante que yo considero para ir encontrando esto en el camino, nosotros como psicólogos acompañamos a muchas personas en procesos, ¿no? Ya sea en estados de molestia, de malestar, en estados de crisis, en diferentes situaciones, acompañamos a las personas. Sin embargo, a más de ayudarles a encontrar algún tipo de soluciones a través de técnicas, a través de algunas actividades, es importantísimo también ayudarles a descubrir un poquito más allá, ayudarles a descubrir un poco más amplio la visión de las personas. Considero que el propósito está relacionado, como dije, con la intención que tenemos y con la visión que tenemos del mundo, de la vida de las personas. Y lo uno alimenta lo otro. La visión alimenta mi propósito y mi propósito alimenta la visión. En medio de ello, pues va la intención, ¿no? Por poner un ejemplo, un joven que se quiere, digamos que se quiere casar, encuentra a su enamorada, encuentra el amor de su vida, encuentra la compañera que va a ser de él durante todo el tiempo de vida. Y en alguna ocasión le pregunté a un joven, le dije, ¿y para qué te casas? Y él me dijo, porque mi novia está embarazada. La diferencia entre la pregunta y la respuesta es importantísimo de identificar y de descubrirles. ¿Para qué te casas? Porque mi novia está embarazada. ¿Pero para qué te casas? Le preguntaba yo. Y él me decía, en verdad no tengo claro. ¿Estaba cumpliendo con una responsabilidad? Claro que sí, y está muy bien, muy correcto que se cumpla con una responsabilidad. Sin embargo, eso nos puede limitar en el camino. Eso nos puede traer otro tipo de consecuencias en el camino. ¿Por qué? Porque a lo mejor está tomando este joven una decisión por razones limitantes o no perdurables. Cuán importante es saber para qué hago las cosas. Conforme íbamos conversando con el muchacho, conforme íbamos hablando y tratando diferentes temas, iba descubriendo, ¿sí? En la conversación iba descubriendo que habían muchas cosas que estaban ahí por prepararlas antes de empezar el camino del matrimonio. Entonces este joven tomó la decisión de esperarse un tiempo, conversar con su pareja, conversar con los familiares, hasta realizar una visión diferente de lo que iban a hacer y para qué lo iban a hacer. Situaciones como estas que les comparto como un ejemplo, considero que son muy importantísimas para que podamos tener una ruta más clara. Ciertamente en el camino que vamos construyendo en el día a día, vamos a encontrar situaciones que a lo mejor no están a nuestro alcance o no son parte de nuestra creación, son situaciones que vienen externas, como esto que está sucediendo ahora, el asunto de la pandemia. Es una situación que no está en nuestras manos, que no está en nosotros cambiar, es una situación que no está a nuestro alcance modificarla, pero sí podemos hacer algo dentro de esta situación. Entonces, al preguntarnos para qué, en este ejemplo que les pongo con el joven, el para qué nos ayuda a ampliar y aclarar la visión de las cosas y la visión
del transcurso de tiempo que vamos a estar acá en esta tierra. Qué importante preguntarnos para qué. ¿Sí? Entonces, van encontrando las personas a través, la pregunta importantísima esta es ¿para qué? Las personas van y vamos encontrando en el camino diferentes realidades, primero en nuestra imaginación, después la vamos creando y la vamos materializando, que es importantísimo también conocer esto porque de alguna forma somos co-creadores de la realidad. Y si nosotros en el campo de la psicología, como psicólogos, como acompañantes de las personas, para crear una salud mental y para ayudarles quizás o acompañarles, es la palabra correcta, en estos procesos, considero que suele ser un poco más allá de lo que las personas se acercan a pedir a veces. Sí. 4 puntos que yo considero importantes para alcanzar el propósito de vida, ¿no es cierto? La misión que uno tiene a través de la visión. ¿Cuál es la visión que yo tengo del mundo, no? ¿Cuál es la visión? ¿Hasta dónde alcanzo a mirar? ¿Hasta dónde alcanzo a ver? Cuando yo estaba estudiando psicología me hacía esa pregunta y no tenía claro todavía qué era lo que realmente quería. Y a veces uno piensa, en lo que me pasa a mí, yo quiero ayudar a las personas a que estén mejor. Sin embargo, era como que una idea un poco limitante, un poco limitada, ¿ya? Pero con el tiempo se va descubriendo, se encuentra uno con muchas situaciones, se encuentra con uno mismo, se encuentra con lo que realmente le produce placer en la vida al hacer las cosas. Este es un tema que vale la pena mencionarlo porque es la parte importante de que a más de la profesión que tenemos, logremos unificarla, logremos vincularla con la vocación que tenemos. Qué diferente que es tener solamente una profesión y tener la profesión con la vocación. Ya nos suma un grado de bienestar, ya nos suma un grado de cooperación que va un poquito más allá de ciertos límites o ciertos puntos que a veces nos pone tanto la sociedad como los libros y niveles de estudio y todo aquello, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién de nosotros no está satisfecho con lo que hace? ¿Sí? Al menos yo en mi caso, pues cuando hay un tipo de actividades como estas, por ejemplo, para compartir algunas ideas y para compartir algunos mensajes, es grato, es gratificante para que otras personas también lo conozcan y podamos compartir. Entonces, la vocación junto, ¿sí? O unido o enlazado con la profesión son parte ya de un propósito. Si a esto nosotros le sumamos la misión que tenemos, o sea, algo tengo que hacer, algo tengo yo que ir desarrollando en este proceso, que no sea solamente el título el que está ahí, el que me define, que no sea solamente ese cartoncito o los certificados que tengo lo que me define, sino que sea algo más, ¿sí? Algo que a veces es hasta intangible, intocable, porque muchas de las veces es muy importante esta parte, lo que nosotros consideramos también dentro del aporte psicológico de nuestra profesión, ¿no es cierto? Lo que llamamos el asunto de la conexión con la persona. La conexión con la persona que viene a tu consultorio, que viene a nuestro consultorio. Entonces, la misión que tenemos parte también, o es también la parte del propósito de vida que los seres humanos necesitamos conectar. Ya son 3 aspectos fundamentales. Si a esto le sumamos la pasión que tenemos por hacer las cosas, hay un libro maravilloso se me fue el nombre que habla del elemento, ¿sí? Él dice, encontrar tu pasión lo resuelve todo. Ken Robinson. Si lo encuentran, léanse ese libro. Tiene una perspectiva súper importante, súper interesante y pone 3 ejemplos. En uno de esos ejemplos está la vida de John Lennon, pone el ejemplo de una bailarina también, en la que en algún momento de la vida como que
nada funciona, nada tiene sentido y nada está ahí presente para ayudarles a las personas a sobresalir. Sin embargo, se mantienen firmes en lo que saben hacer, sí, en lo que son buenos, que es parte de la pasión. Entonces, en el momento en que comienza a florecer esto para lo que cada ser humano es bueno y es un don que cada uno de nosotros tiene, cada uno de nosotros posee ya, si se comienza a florecer, permitimos que esto florezca, despejando todas las dudas, despejando todos los miedos, despejando los temores, despejando hasta cierta forma, educando a nuestro ego, quizás si es que se pueda llamar así, nos vamos a dar cuenta que ese propósito, como en estos ejemplos del libro de Ken Robinson, florecieron, fluyeron, fluye porque es como algo que fluye. Entonces ellos encontraron, en este ejemplo que les manifiesto, encontraron el para qué vivir, encontraron el para qué hacer lo que hacen, encontraron el para qué manifestar todo lo que saben. Y no hay límites para ellos, no hay límites. De igual forma, yo creo que las personas, todos nosotros los seres humanos, tenemos uno o varios dones. Y aquellos tienen que ser descubiertos para dejarlos florecer y puedan dar fruto. Y el momento que dan fruto, nos vamos a dar cuenta cómo todo lo que hacemos alrededor comienza a crecer y a expandirse. ¿Sí? Si hubiese el tiempo para compartirles un poco más de mi experiencia de la vida, desde la niñez, la infancia, la adolescencia, quizás un poco más de ejemplos, ¿no es cierto? Podrían ayudarnos también a aclarar un poco más lo que les quiero manifestar. En este ejemplo de este libro de Ken Robinson nos habla de esos dones que desarrollan las personas. Y eso está en lo que sabes hacer. Cuando las personas sabemos hacer algo, cuando las personas dejamos fluir aquello que tenemos como un don, comenzamos a tomar decisiones en base a aquello que sabemos hacer. Es el tipo de amor que yo manifiesto, que yo lo considero y de esa forma lo conozco, que no es un amor sentimental, ¿no? Sino es la capacidad de decidir por dar aquello para lo que soy bueno. Ustedes son unos grandes psicólogos, unos buenos psicólogos, buenas psicólogas, entonces no sé si les pasa, pero a veces en algún momento que no estás en el consultorio, que no estás en el lugar de trabajo, que no estás en las horas de trabajo, alguien te propone un diálogo solicitando un tipo de ayuda y para ustedes no es ningún inconveniente, no es ninguna molestia, no es ninguna limitación el que no estén en el lugar del trabajo, en que no estén en las horas de trabajo y el que no estén en un sitio específico para trabajar. No hay limitación, simplemente de ustedes fluye esa parte, ese don que tienen para dar a las personas. Eso es parte de la pasión y de lo que amas, porque tú decides hacer aquello en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso es lo que yo le llamo la decisión de amar, la decisión de hacer algo en bienestar del amor. ¿Por qué? Porque te alimentas tú y alimentas a las personas que en ese momento están necesitando de ti, ¿no es cierto? Porque es importantísimo también que podamos identificar aquello que el mundo necesita hoy en día, aquello que las personas necesitan. Muchas personas quizás que están un poquito, no sé si llamarlo desconociendo, sería esa la palabra, que desconocen muchas cosas, pero cuán gratificante, cuán beneficioso, cuán satisfactorio es para ustedes, para nosotros, quizás yo estoy hablando en términos generales, cuán beneficioso y satisfactorio es para mí ayudar o acompañar a las personas a que conozcan algo que quizás en su momento lo están necesitando. Y eso es parte de la vida, de la satisfacción, porque ellos necesitan, como todos necesitamos. Entonces, esto se forma también parte de lo que otras personas y el mundo necesita, ¿sí? Va complementando los para qué. Porque ¿para qué estudié como psicólogo? También para ayudar a otras personas en los momentos en que a lo mejor no estoy en esos lugares indicados de los cuales yo les estaba hablando. Ahora, si a esto le sumamos, me gusta una frase del libro, les comparto también del libro de Wayne Dyer,
No sé si han escuchado hablar de este gran famoso psicólogo. Fue un gran maestro de alguna universidad en Estados Unidos, falleció ya. Wayne Dyer decía, busca siempre hacer lo que amas, y si ya se te pasó el tiempo, empieza a amar lo que haces. Claro, este tipo de amor, hablando a lo que es a la decisión por lo que hago, ¿no? Comienzo a amar lo que hago o hacer lo que amo. Entonces, si nosotros hacemos de esta forma aquello para lo que somos buenos, aquello que fluye desde nuestro interior con pasión, te vas a dar cuenta que comienzas a recibir una retribución, inclusive una retribución económica. Entonces, cuando tú haces lo que amas, has dejado de trabajar. Cuando tú amas lo que haces, ya no te pagan porque trabajas, sino te pagan por disfrutar lo que haces, por disfrutar lo que compartes y por compartir todo aquello que tú sabes hacer. Qué importante es también, imagínense compañeros, que nosotros como psicólogos estamos haciendo todo aquello que amamos porque lo hacemos de una manera muy humana, quizás con mucha pasión, con mucha dedicación, y además de eso tenemos nuestro sueldo o quizás nuestra retribución económica, que es parte también de la vida, ¿no es cierto? Qué importante es esto que yo les estoy compartiendo, lo que el mundo necesita, de lo que nosotros podemos colaborar. Todo esto va formando, ¿sí?, un propósito de vida, porque nos hacemos las preguntas, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí en este mundo? ¿Qué estoy haciendo en el lugar en donde vivo? ¿Qué estoy haciendo dentro de mi familia? ¿Qué estoy haciendo en el lugar donde trabajo? ¿No es cierto? Qué importante es. ¿Qué estoy haciendo que conecta conmigo, con mi esencia, con mi... Porque el propósito es más esencial. Yo considero que está más relacionado con nuestra esencialidad. Entonces, no es lo mismo adquirir un título, digamos, por poner un ejemplo, de médico, que la satisfacción entera de ayudar a sanar personas. Lo uno tiene un fin y lo otro tiene otro fin. Qué importante es saber todo eso, ¿no? Les decía que el asunto de mantenernos en medio de esta conexión esencial nos va a ayudar a nosotros a vivir con pasión como seres humanos en todo lo que hacemos. Ponía el ejemplo ya de la vida cotidiana. ¿Qué hago aquí, en este lugar, en este momento, en esta situación, en esta circunstancia? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? Otra pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque tengo la intención de ayudar, porque quiero colaborar, porque quiero ser partícipe, porque lo que hago lo hago bien hecho, porque eso me ayuda a sentirme orgulloso en el buen término de la palabra, porque eso que hago es beneficioso para otras personas, porque eso que hago puede ser un aliciente, una ayuda, una colaboración para otras personas. Entonces, qué importante el qué, el por qué. La otra pregunta, ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es algo que es tuyo? ¿Cómo es algo que es innato? ¿Cómo es un don que tienes tú? Qué importante, porque eres único y nadie va a hacer las cosas que sabes hacer tú mejor que tú. Eso sí, tengámoslo muy claro, que no está sino en la esencia de cada ser humano. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Por qué hago esto? ¿Y cómo lo hago? Cuando tienes esas tres preguntas, puedes hacerte otra que es fundamental. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué? ¿Para qué es útil? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? ¿En qué va a colaborar? ¿En qué va a ayudar esto que yo estoy en este momento compartiendo y dando y siendo generoso con algo? Si hay una pregunta importante que nos ayuda a cambiar la visión del mundo, es aquella que hoy en día se promociona más, que es ¿qué puedo dar en esta humanidad? Antes quizás nos enseñaban, ¿no? O quizás en algún momento aprendimos en el transcurso de nuestra vida qué necesito, qué quiero, qué puedo recibir, qué puedo sacar de esto, qué voy a aprender, qué voy a retribuirme. Y no es que esté mal,
sino que en ese momento pues estamos en busca de, y está súper bueno porque hay que alimentarnos para poder también compartir. Sin embargo, la pregunta que nos ayuda a pasar de ser demandante a ofertante, o sea, de pedir a dar, de recibir a entregar, esa pregunta fundamental es, ¿qué puedo dar yo en cada momento, en cada situación, para las personas que están presentes, para este mundo, para esta sociedad, para esta familia, para estas personas? ¿Qué hago? ¿Para qué puede servir esto? Nos vamos a dar cuenta que la visión que tenemos de aquello que yo estoy compartiendo como un propósito se va ampliando. Téngalo por seguro esto, que si tú planificaste algo, porque de alguna forma vamos construyendo, si tú planificaste algo para hacer por el bienestar de otras personas, tenlo por seguro que en el camino vamos a ir encontrando todas las compensaciones necesarias. Me gusta la frase de un libro que escribe Paolo Coelho en otros términos, que él dice, cuando tú te inspiras por el bien de la humanidad, ¿sí? Todo el universo conspira en tu ayuda. Cuando yo leí esa frase, fenomenal. Y créanse, las cosas que vamos haciendo con esa intención, en medio del propósito que tenemos, sí, vamos a ir encontrando lo que en realidad necesitamos a cada paso que vamos dando. En cada transcurso, en cada minuto se van a ir presentando todas esas, o se van a ir manifestando eso que a veces podemos considerar como una necesidad, pero que en su momento se va a manifestar y pasa a ser parte del propósito. Lo que sí, hay que estar atentos a todo aquello que se va a ir presentando, porque nos va a ser útil estar atentos en este sentido. De esta forma, estimados amigos, les comparto la idea de la amplitud que puede llegar a tener un propósito de vida, ¿sí? Porque no es solamente, me gusta la canción de Silvio Rodríguez, no sé si ustedes han escuchado esa canción, en que dice, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo los animales, y nosotros, las personas, apenas sobreviviendo. Sobrevivimos a muchas situaciones, sobrevivimos a muchas crisis como esta, sobrevivimos a muchas experiencias de la vida. No se trata solamente de sobrevivir, solamente de salir del problema, no se trata de solamente dejar que el malestar no nos invada, no, sino se trata de crear algo diferente, de crear una nueva realidad, que la visión del propósito vaya mucho más allá de lo que nuestros ojos ven, que la visión del propósito sea mucho más amplia, ¿sí? Que nos determine el camino que seguimos, una visión clara que nace no solo de una emoción, ni de un momento sentimental, ni de una atracción, ¿sí? Esto está más relacionado con un sueño, quizás, con una nueva realidad, una realidad mejorada de la que vivimos cada uno hoy. Esto quiere decir algo que es muy semejante a lo que se podría llamar como la intención que está dentro, expandirla hacia afuera, hacerla que se haga realidad, ¿no es cierto? Y no es un lugar a donde llegar, ni un objetivo, ni una meta, les decía, sino también forma parte importante del para qué vivimos. Una manera definida de cómo vivir mientras pasa cada uno de estos días. La visión y la misión que nos permita pasar de lo común a lo extraordinario. Ya no somos ordinarios, ya no estamos siendo parte copiadora, digamos, solamente, sino estamos creando, ¿no es cierto? Una grandeza, una visión que conecte con el resultado de algo mayor a cada uno de nosotros mismos, algo mayor a ti mismo. La grandeza de aquello que lo llamamos divino, que nos acompaña para crear nuevas realidades. Qué importante es comenzar a ampliar una visión a través de la imaginación, la creatividad, porque de esa forma nuestra vida yo considero que será
mucho más placentera. Será una vida realmente más, quizás un poco a veces indescriptible, a veces difícil de conceptualizar, sino esto se refiere más de experimentar, de ir experimentando a cada momento. A ver, tengo una pregunta, no sé si la pueda responder. Déjenme entrar aquí en el chat de Juan González a todos. Dice, ¿cómo influye el entorno en el propósito del ser humano? Muchas gracias, Juana. Juana dice, Juana González, muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Déjame analizarte un poquito con el mensaje que di hace rato sobre la frase de Paolo Coelho. Dice que el mundo conspira en nuestro apoyo cuando nosotros tenemos esa intención clara de lo que hacemos. ¿Cómo influye el entorno en el propósito del ser humano? Yo creo que de alguna forma, al hablar de entorno, estoy considerando a lo mejor las personas, los seres humanos, de alguna manera, no solamente lo que rodea, ¿no? Sino también más que todo las personas de ahí. Yo me rijo más bien a la ley del dar, ¿sí? A la ley universal que hay, se llama en otras perspectivas la ley de la siembra y la cosecha. En aspectos orientales quizás se puede llamar la ley del boomerang, la ley de causa y efecto. Es una ley que se cumple. De alguna forma nosotros vamos creando esta razón de ser, y al ser una persona que estamos dando, compartiendo, influenciando en las personas, vamos también a ir recibiendo eso de otras personas, porque es algo que nos conecta. Como decía, es un poco difícil de explicarlo quizás con conceptos o palabras, pero yo considero que esta esencia que nos conecta a todas las personas, a todos los seres humanos de alguna manera, va siendo retribuido. Yo creo que de esa forma el entorno va influenciando en el propósito que cada ser humano tiene, como manera de retribución. No sé si aquello está respondiendo a tu pregunta, amiga Juana González. Sí, vale. Voy a poner el árbol, la metáfora de un árbol, ¿no? Un árbol crece y da frutos, dependiendo del árbol que sea. El árbol da frutos, y si te das cuenta, los frutos del árbol no son para el árbol, son para ser compartidos. Pero cuando estos frutos, después de un tiempo, son compartidos, son expandidos. Y de esa forma yo creo que retribuye, ¿sí?, el entorno en nuestro propósito. Porque todas esas semillas que vamos sembrando van siendo compartidas y en algún momento son retribuidas a la raíz de donde nace, de donde se expande, de donde se puede, de donde se ha estado compartiendo. Yo considero que de esa forma influye el entorno en el propósito nuestro, en el propósito que cada ser humano tiene. No sé, son 10 a las 8. Diego, te comento. Angelita, no sé si... Diego, te comento. Sí, antes de terminar, hay una pregunta vía Facebook, que también está siendo transmitida esta ponencia, ¿verdad? Y nos pregunta Raquel Antigua, nos pregunta, ¿cómo se descubre los dones en cada uno, o el propósito que tiene que tener uno ante una situación o ante la vida que nos menciona? No sé si podrías responderlo para que Raquel, que nos ve desde Facebook, se pueda llevar este aprendizaje. Ya, para nuestra amiga Raquel. Yo creo que compartiendo con nuestros familiares, eso ya nos vieron cuando éramos niños. Ya notaron, ya identificaron algo para lo que cada uno de nosotros demostraba de manera natural, ya sea para el arte, ya sea para el deporte, ya sea para la lingüística, ya sea para las matemáticas, que son actividades que pueden ser compartidas en nuestra sociedad y en todo lugar y en todo momento. Ese es un punto importante, conversar con nuestros familiares quizás para lo que yo era bueno de niño.
Mientras voy creciendo, mientras me voy desarrollando, voy sumando, ¿sí? Para las intenciones que tengo en el caminar de la vida, que ya son 2 puntos. La intención, ¿no es cierto? O sea, para lo que yo quiero hacer, para lo que yo, no sé si podría decir, para lo que yo quiero decidir hacer. Entonces, hacernos las preguntas fundamentales. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Sí, ¿cuál es mi misión en este mundo? ¿Y cuál es la visión que tengo del mundo? ¿Cuál es la misión que tengo y dentro de la visión que tengo acerca de lo que sucede, para lo que puedo ser útil en esta sociedad? Eso es algo, como decía, que no lo vamos a descubrir de la noche a la mañana, sino vamos a ir en el transcurso. ¿Y por qué es importante esto ir descubriendo, no es cierto? Hay muchas personas que quizás tienen esa tendencia o ese talento para, no sé, para conectar fácil y rápido con otras personas y demostrar su bondad, su caridad, su solidaridad y todos los valores y los principios. Ahí ya tenemos ya una misión clara de servicio a la sociedad, de servicio en alguna área de lo que se relaciona con el ser humano. Entonces, de esos son pasos que hay que estar atentos para ir encontrando en el camino esas señales, porque son señales que nos dicen para qué estoy acá. Espero con esto poderle haber respondido a nuestra amiga en Facebook, y pues bueno, ahí está mi Facebook también, Sí, si quiere conversar un poquito más nuestra amiga, que me escriba. Muchísimas gracias. Recibo el agradecimiento de ella, ¿no? Está diciendo que muchas gracias para usted. Y sí, no sé, quiero invitar a los demás participantes que puedan realizar sus preguntas. Si no, ya estaríamos dando por concluido esta ponencia el día de hoy. Vamos a ver si es que hay preguntas. Por favor, anímense, aprovechemos a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy desde Ecuador. Y vamos a ver qué perspectivas, ¿no? Tiene desde otra cultura el poder analizar el propósito de la vida. A ver. Parece que no hay preguntas. Sí, Diego, te comento que hemos realizado 5 aprendizajes útiles y de valor el día de hoy de tu ponencia, ¿no? Rescatar quizás algunos puntos claves para que los participantes puedan llevarse ese contenido a casa. Y para ello voy a mencionar el primer aprendizaje que hace referencia que el propósito es la intención y la visión que una persona tiene de la vida. Por otra parte, el propósito responde a la pregunta, ¿para qué hago lo que hago, verdad? Ajá. Punto tenemos que el propósito va más allá de la vida de una persona, me refiero al legado que deja en las personas, así también podemos decir un sentido de trascendencia que nos mencionabas. También le podemos agregar que el propósito es lo que te define, es lo que te motiva, es lo que te mueve a lograr eso que tanto quieres, ¿no? Que tanto anhelas. Por último, quiero mencionar que la toma de decisiones interviene todo el tiempo en la búsqueda del propósito de una persona, así como también en la búsqueda de aquello que amamos, de aquello que queremos lograr. Sin nada más que decir, no sé si quieres agregar algo más a estos 5 aprendizajes útiles de valor para dar por concluida esta ponencia. Estoy leyendo aquí. ¿Qué tiempo tengo? Porque tengo 2 preguntas acá. No sé si pueda terminar para contestarlas. Sí. 6 minutitos. A ver, aprovechemos. Ya. A ver, dice de Rolando Ricapa, siendo nuestra conducta moldeada por hábitos en familia, ¿no influye en nuestro propósito? De alguna forma yo creo que sí influye, pero es muy importante la responsabilidad que nosotros tomamos a esas conductas, ¿sí? Si logramos encontrar esa
de lo que tú hablabas, esa motivación, eso por lo que hago y para qué hago las cosas, que sea mucho más amplio que una conducta, nos vamos a dar cuenta que esa conducta puede ir desapareciendo con el tiempo, porque lo que me va a mover es el propósito de hacer las cosas. Entonces, estos hábitos aprendidos, nosotros tomamos la responsabilidad. ¿A qué me refiero con responsabilidad? A la capacidad de respuesta que tenemos ante estos hábitos. De eso se trata. La palabra responsabilidad viene del latín respondere. Entonces, de cómo yo respondo ante esas conductas. Dejo que esas conductas, esos sentimientos, esas emociones sean automáticas o tomo yo la decisión de hacer algo de manera diferente y mejor, pensando siempre en un bienestar personal y comunitario. De esa forma yo creo que podemos nosotros dejar o ayudar a que nuestro propósito se amplíe, ¿sí? Otra pregunta, ¿se podría desvirtuar el propósito? Desvirtuar, yo entiendo como de virtudes quizás. Yo creo que más bien lo que tendríamos que hacer es enlazar con nuestras virtudes, ¿no? Saber que la virtud es algo que se va instaurando en nosotros como seres humanos, porque hay una diferencia entre valor y virtud. El valor es aquello que está ahí para ser practicado, pero cuando lo practicamos pasamos a ser virtuosos. Entonces esto más bien va alimentando nuestro propósito en la vida. No sé si eso responde también a la pregunta de Juanita González, decía. Otra, Mercy, excelente, muchas gracias. Sí. Eso, no sé Sí, si... aquí en Facebook también está que le dan el agradecimiento por su ponencia. También hace una pregunta, Susu, se hace llamar en Facebook. Ella dice, si es que el propósito es lo mismo que el sentido de la vida. No sé si podríamos también colaborar respondiendo esta pregunta a nuestra amiga desde Facebook que está preguntando, por favor. Ya. Considero que tiene mucha relación, una relación muy estrecha, una relación muy... yo diría que casi hasta inseparable, pero decir que es lo mismo, yo creo que ya dependería de los conceptos, de dónde lo estamos interpretando, lo que es el sentido y el propósito, ¿no? Pero yo considero que van muy estrechos los dos, que conceptualizando pueden tener algo parecido. Sin embargo, el sentido puede ser algo muy individual, porque para mí puede tener sentido, para otras personas no. A la hora del sentido de la vida es como que se amplía más y ya nuestra parte individual tendría ya que relacionarse con ese propósito y la misión que tenemos. Espero poder responder en breves segundos las preguntas que me hacen. Sí, están dando las gracias y también le felicitan por su ponencia el día de hoy. Recibe el saludo de Hilda, de Jolie. Desde Facebook están conectándose y están agradeciéndole su participación, su ponencia, que nos motiva, ¿no?, a identificar cuál es nuestro propósito en la vida para que, y una vez identificado, lo tomemos como motivación y podamos ir tras ello, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por estar el día de hoy con nosotros. A pesar de todas las vicisitudes que se pudo haber presentado, llegaste a estar con nosotros y comenzar a transmitir ese mensaje que tenías para el día de hoy para nosotros. Muchas gracias y recibe el saludo y un abrazo fraterno desde Perú de cada uno de los participantes y por supuesto el mío. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Pues si alguien desea algunas preguntas me pueden escribir al Facebook. Se me olvidó una pregunta más ahí, pero bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Diego. Cuídese. El propósito se va construyendo día a día. No, que vi una pregunta aquí y la estaba respondiendo antes que... Sí, estoy emocionado, me da ganas de seguir respondiendo, pero bueno.